La editorial Cuba Literaria publicó en el año 2021 el volumen Avenida Central de la autora Yoandra Santana Perdomo, un libro de narrativa donde se acumulan una serie de textos que constituyen un mosaico. La nota de presentación nos dice que hay un narrador principal, el vigía, que es el que guía la historia de la Avenida Central, y nos expresa que el lugar es solo un pretexto para mostrar la realidad de múltiples personajes que confluyen en cualquier parte del mundo. Efectivamente, o sea, son unas pequeñitas historias que no tienen una direccionalidad exacta. El primer texto se titula Desde mi ventana y el párrafo dice: desde mi ventana, la más alta que pueda tener un vecino, veo la misma avenida a las 24 horas, los 365 días y 92 años. Todo es igual. Nada cambiará aunque explote una parte de ella. Todo seguirá en su mismo hado. Si este es el primer párrafo, esto es ya el final y es lo que firma el vigía. Y me queda el mismo aliento, una sonora y turbia esquela, y nada detendrá la lluvia del amanecer. Vendrán los mismos días y el mismo remanso de la soledad. No tenemos una línea que seguir, perdimos el campo de la certeza. Y al final, ya las últimas tres líneas. Oh avenida luminosa que dejas un faro en mi huella, y somos más que una estela en la vida, la ausencia. Muy interesante libro, con muy finos momentos de escritura y una autora que vale la pena seguir. Otro libro en el género narrativa que constituye en este caso un aporte total a nuestro panorama literario es la antología Mariposas en el estómago, realizada por Erdis Baratuta y Enrique Pérez Díaz para la editorial Gente Nueva en el 2018. Esto es una selección de cuentos que abordan las diferentes formas de asumir la sexualidad, así como su aceptación o intolerancia, según expresan los autores en la introducción al volumen. Se descubren aristas de la sexualidad, que es lo principal que el libro tiene, la amplitud y la generosidad con la que está escrito y el toque de esperanza que nos deja. Otro texto de narrativa exquisito es Mirada de reojo, de la autora Ana Lidia Vega Cérova, publicado en la colección Narrativa y Crónica en el año 2022. Me complazco sencillamente en mostrar unos pequeños fragmentos. Este que es una recomendación. Dice: nunca debes usar tu escoba mágica con fines utilitarios. Si deseas hacer la limpieza en tu hogar, puedes adquirir en cualquier tienda un objeto vulgar de colores llamativos. Sirve para barrer el suelo, quitar polvo de las paredes y telarañas del techo, pero nunca, jamás lograrás que vuele. Y otro fragmento de Ana Lidia: la libertad real no depende de ninguna condición física, es propiedad exclusiva del espíritu. El universo, el país, la ciudad, el albergue, el cuerpo, una sucesión de cárceles como cajas chinas. Para el caso es lo mismo si se trata del muro de concreto o de la celda o la piel propia. Trato de no desesperar con todas mis fuerzas y me angustio cada vez más. Otro de nuestros narradores que siempre hay que seguir es Luis Cabrera Delgado, quien ahora, por las ediciones digitales de Cuba Literaria, en el año 2021, presentó el volumen No hay nada más enrevesado que la sexualidad humana, relatos extrañamente eróticos. 6 cuentos donde, según nos dice la nota de presentación, la sinopsis, se aprovechan algunas conductas sexuales para contarnos diferentes historias que le permiten al lector meditar sobre lo compleja que puede ser la sexualidad. Aquí hay un abanico de opciones
para el adentramiento en la variedad, la diversidad, la alegría, el encanto de la sexualidad. Fuego uterino, ímenes complacientes, heridas psicológicas relacionadas con la identificación de género, obsesión masturbatoria, placer exhibicionista, inhibiciones sexuales, bestialismo, pedofilia, machismo. Y he dejado para terminar algunos libros que son de difícil tal vez clasificación, ¿no? Uno de ellos, realmente estremecedor, importante, digno de ser discutido, conocido y discutido, es Confidencias de Mujeres del Dolor al Crecimiento Personal, de Americana Santoya Arévalo, publicado por Editorial Unicornio en el año 2019. La mezcla de una serie de entrevistas con mujeres profesionales, tal como dice la autora en sus palabras en el inicio del volumen, en el capítulo titulado A modo de introducción: de todo antes lo expresado se infiere que las mujeres profesionales experimentan en los diferentes momentos de su vida numerosos malestares y por lo general no tienen conocimientos ni herramientas para mejorarlos, ni un interlocutor válido, de manera que sus conflictos se invisibilizan, nadie las ve. Esto implica la necesidad de realizar una serie de análisis muy profundo, porque lo que se infiere aquí es que la formación académica no prepara para el tipo de conflictos que van a tener o que pueden tener estas mujeres en sus espacios íntimos. En el momento final de esta introducción, la autora se refiere a lo que llama la escucha empática y nos habla de que su libro ofrece algunas herramientas que favorecen el desarrollo de la capacidad de reflexión. No quisiera dejar fuera un esfuerzo enorme en otro ámbito, como el que realiza ese traductor de primera, que es Jesús David Curbelo, en el volumen Por la senda de Judas, una reunión de poemas de amor, según dice Curbelo, que le hubiera gustado escribir a él mismo y que otros hicieron antes mucho mejor, y anota: por suerte me queda el consuelo de fingirme su coautor y poner en español esas composiciones que hablan de las diversas formas de entender el hecho amoroso en las distintas edades de la humanidad y de las disímiles maneras de plasmarlo literariamente. La lista de autores aquí reunidos es descomunal. Las traducciones están desde el francés, del inglés, del italiano, del gallego, aquí está Rosalía de Castro, del portugués está Luis de Camões. Es una obra mayor. Y lo único que queda, número 1, leerlo y disfrutarlo. Número 2, aplaudirlo. Y número 3, felicitarnos de tener a alguien como Curbelo entre nosotros trabajando. La editorial Cuba Literaria, en su colección narrativa y crónica, publicó en el año 2020 el volumen Viaje a la China desconocida, de la periodista Gabriela Ávila Gómez. El resultado de la posibilidad que tuvo la autora de pasar unos meses viviendo en China. Fueron artículos publicados en el periódico Granma, y esos artículos los compila y los pone ahora a nuestra disposición en este libro, que no tengo que decir que resulta un tipo de literatura que no abunda entre nosotros, es decir, que nos permita ese tipo de introducción desde la óptica de la contemporaneidad a una cultura tan enorme y a un país tan enorme como China, de manera que resulta un esfuerzo apreciable y que ojalá se multiplique con otros países. Y me quedan aún otros 2 títulos que mencionar. El primero de ellos es una compilación, en este caso de entrevistas realizadas a lo largo de décadas por Enrique Pérez Díaz y ahora reunidas en el volumen Nunca Fuimos Cenicientas, que publicó la editorial Cuba Literaria en el año 2018. Las entrevistas
suman una cantidad aplastante. Son 62 entrevistas que a lo largo de 4 décadas fue realizando el autor. Y lo que les da una unidad particular es que todas están hechas a autoras, es decir, escritoras de literatura infanto-juvenil en Cuba. Obviamente, el punto de vista de estas autoras, la fuerza que nos transmiten, el mensaje que nos transmiten, su postura como mujeres, es lo que explica el título, Nunca fuimos cenicientas. Aquí están reunidas entrevistas a autoras como Marga Marina Elizagaray, Deicival, Dora Alonso, En Martínez, Nibián, Iberbián, Julia Calzadilla, Magali Sánchez Ochoa, Nelcy Felipe, Olga Marta Pérez, Olga Navarro, Teresa Cárdenas, Yanicia Canetti, es decir, un abanico enorme, Esther Suárez, Elaine Vilar, o sea, un abanico enorme. Y termino con un título publicado en el año 2021 por Ediciones Loinás, que es Un rato de humor y otras consideraciones del autor Víctor Fowler Calzada, que soy yo mismo. Este título es sencillamente un recorrido por el humor y por el chiste en particular, desde sus orígenes, desde el primer chiste conocido hasta nuestros días, mediante una serie de pequeños textos con intención crítico-ensayística y de pequeñas compilaciones que acompañan a estos textos en cada uno de los temas, pequeñas compilaciones de los chistes a propósito de estos temas. De modo que hay un capitulillo que nos habla del límite del humor a partir del humor dedicado al holocausto, nos habla del chiste racista, el chiste antifeminista, el chiste contra los homosexuales. Él nos habla de los primeros chistes, el chiste en el medioevo, el chiste en la antigüedad grecolatina, el primer libro de chiste, el primer chiste conocido, el chiste desde la óptica de la ciencia, el humor negro, es decir, una serie de temas y una cantidad enorme de chistes que están ahí en este volumen, que además implicó también un trabajo de traducción del inglés, del portugués, algunos del latín, otros del francés, o sea, hay todo un abanico. Creo que con esto hemos hecho un recorrido y hemos acumulado una cantidad de títulos que es posible recomendar de la literatura hecha en nuestro país en tiempos recientes en formato digital. En todo caso, muchísimas gracias y continuaremos hablando del libro cubano.